Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos para abordar un tema interesante e importante. Me acompaña aquí a mi izquierda doña Ana Jiménez Velilla, presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Es un placer acoger en esta casa una sesión sobre la que se abordarán las causas, entre otras cuestiones, las causas y el tratamiento de esta enfermedad, de este síndrome. Y sin más, os le cedo la palabra a la presidenta. Bienvenida a esta casa, que es la casa de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a don Pablo Rivera y, por supuesto, a la Diputación de Lugo por acogernos en esta preciosa ciudad que yo no conocía Lugo y me he quedado impresionada por la muralla tan bonita. Y siempre que voy a alguna ciudad, pues intento averiguar un poquito de ella, y parece que la muralla fue creada en el año 13 a.C. para proteger a la ciudad Lucus Augusti, que fue fundada en el año 23 a.C. Así que hoy nos encontramos aquí a Espi, en la ciudad más antigua de Galicia, o sea que es todo un honor, que eso sí que yo no lo sabía. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Ana, soy la presidenta de AESPI, Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Vaya nombre, ¿eh? Y síndrome de piernas inquietas no es precisamente que estemos todo el tiempo bailando. Es una enfermedad muy complicada, es una enfermedad caprichosa. Y bueno, supongo que la mayoría de los que hoy nos acompañan es o porque la padecen o porque conocen a alguien que pueda padecerla. Como presidenta de la asociación, el objetivo principal que tenemos es el de dar visibilidad a una enfermedad que para nosotros no es nada invisible para quienes lo padecemos, pero sí que puedo decirles que es una enfermedad que incapacita muchísimo. Es una enfermedad que condiciona nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral y, en definitiva, condiciona en general cada uno de los aspectos de nuestra vida. Así que, como asociación, queremos dar voz a esta enfermedad para que cada vez se sepa más de ella, porque me consta que hay mucha gente que la padece y que ni siquiera sabe que lo que tiene es una enfermedad que tiene nombre, con entidad propia y con un tratamiento que en el mejor de los casos funciona. Porque, como decía antes, es una enfermedad caprichosa, luego los doctores nos hablarán acerca de ella, pero es verdad que hay diferentes, aunque en todos los enfermos de síndrome de piernas inquietas hay una tónica general, sí que luego hay diferencias que hacen que sea más complicado diagnosticarla. Así que nosotros desde la asociación lo que queremos es que todo aquel que padezca la enfermedad no se sienta solo, que sepa que cuenta con el apoyo de una asociación, que en este caso es AESPI, Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, y que pueden acudir a nosotros. Todos los que trabajamos en la asociación, yo como presidenta, junto con mi equipo, lo hacemos de manera voluntaria. Quiero decir que no cobramos nada por trabajar, es un voluntariado. La asociación se nutre única y exclusivamente de las aportaciones de los socios. Es una cuota muy pequeña, de 50 euros anuales, no es mucho dinero, pero a nosotros eso nos permite el podernos mover, el poder hacer charlas de este tipo para poder llegar a mucha gente. Hoy la charla de esta tarde se está grabando y luego habrá un espacio después de que los doctores hablen para que, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo, y si tienen algún inconveniente en que se les grabe, pues que también nos lo hagan saber para que no aparezcan después en esa grabación. Nosotros, desde la asociación, intentamos que quienes padecen el síndrome de piernas inquietas puedan vivir con esta enfermedad. Por supuesto, no somos médicos. Cuando digo que intentamos que puedan vivir con esta enfermedad, hay un médico detrás, obviamente. Así que nosotros lo que hacemos es ponerles en contacto con médicos que conocen bien la enfermedad. Esta tarde nos acompañan un neurólogo y un médico de atención primaria y además miembro de la SEM,
que es nuestra puerta de entrada. Como enfermos siempre, los médicos de atención primaria son la primera persona a la que le vamos a contar lo que nos sucede. Así que es muy importante ese digamos, conjunto médico-paciente y asociación. Creo que es muy importante, y desde aquí yo hago un llamamiento a los médicos para que nos utilicen, que utilicen a las asociaciones para ayudar también en la manera en la que nosotros podemos hacerlo a los enfermos. Yo desde aquí animo a todos a que se asocien a ESPI o cualquier otra asociación, pero en el caso del síndrome de piernas inquietas, que nos apoyen para poder seguir trabajando y, por supuesto, repetir y reiterar mi agradecimiento a Pablo Rivera por acompañarnos esta tarde y por cedernos este espacio que nos permite poder dar esta charla y poder llegar a todas aquellas personas que si aún no saben que tienen síndrome de piernas inquietas y tienen esa duda, pues que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros y que, por supuesto, vamos a ayudarles en todo lo que nosotros podamos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes a todos. Reitero las gracias por estar aquí, las gracias a la Diputación por cedernos este salón estupendo y gracias a los doctores por su paciencia y por este desplazamiento y por dejar sus quehaceres para venir a estar con nosotros. Agradecer al señor Pablo Rivera su presentación. Y bueno, ahora me presento yo, soy Esperanza López, vicepresidenta de AESPI, y voy a explicar un poquito de qué se trata esta enfermedad desde el punto de vista del paciente. Lo demás se lo dejo a los especialistas. El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica que nos fastidia la vida. Los pacientes que la sufrimos sabemos lo que es. No podemos dormir, no podemos salir a un cine, a un teatro. Es tanto o más que no poder ir a cenar un día a un restaurante porque nos tenemos que estar levantando continuamente y, claro, al pasar una vez, 2 veces, no puedes decir que vas al servicio, porque ya es mucho, ¿no? El caso es que es una enfermedad traicionera. En el libro ese que dejé ahí en la entrada, lo llamo el demonio que me despierta cuando duermo. Les aseguro que es un demonio de verdad, Es cierto que no nos mata, pero siempre digo que sí nos prepara. No quiero meterme en síntomas ni expandirme demasiado porque los doctores nos lo van a explicar con mucho detalle. Solo decirles a los que la padecemos que somos unos supervivientes, unos luchadores y que vivimos más tiempo que los demás. Puede que no en años, pero es que vivimos el día y la noche, entonces doblamos la vida que tienen los demás y mientras los afortunados duermen, claro. El libro que les entregamos está ya, digamos, un poco obsoleto, pues ya pasaron varios años desde que lo preparé y me lo escribieron. Y los avances en esta enfermedad no es que fuesen demasiados, pero sí que los hubo. Y les aseguro que los síntomas siguen siendo los mismos. Se explican muy bien, es pequeño y fácil de leer. Espero que les sirva de ayuda. Espero que hoy, al terminar la charla, se vayan sabiendo un poco más sobre el síndrome de piernas inquietas y que la información que le aportamos les sirva de ayuda. Muchas gracias a todos. Doy paso al doctor Armenteros. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias a Ana y Esperanza por haberme invitado. Es algo que me satisface doblemente. Por un lado, por la sociedad a la que pertenezco y por otro lado, personalmente. La especialidad que yo ejerzo es medicina familiar y comunitaria y tenemos pocas oportunidades de ejercer esa parte de comunitaria. Una fundamental es la de trabajar con las asociaciones de pacientes, aportar nuestro granito de arena en lo que podamos en aquellas situaciones, en aquellas enfermedades donde
podríamos decir porque a veces el sistema tiene carencias y no le ofrece todo lo que necesita, tienen que asociarse para reivindicar determinadas actuaciones. Por eso me siento muy a gusto en este foro. Me siento más a gusto cuando he visto caras conocidas y algunos de mis pacientes que están aquí, pues eso me hace estar más tranquilo. Siempre que se habla en público se está nervioso, pero cuando ves alguna cara conocida siempre te produce mayor satisfacción. Y comienzo el tema. Tienen que perdonarme que no haya traído un acompañamiento gráfico. Intentaré hacerlo de forma oral, pero lo menos aburrido que pueda ser, o lo menos aburrido posible, que pienso que no es aburrido, porque la información que quiero aportarles es una información en parte clínica, pero en parte de demostrar lo que una especialidad como la atención primaria puede participar y contribuir en una enfermedad como el síndrome de piernas inquietas. Partiríamos de la premisa de que es una enfermedad que se le presta poca atención, porque muchos de los trastornos del movimiento o de los trastornos indefinidos que pueden a veces relatarse en las piernas, no se le da aquella importancia desde el punto de vista médico que tiene la enfermedad. Y quisiera que esto cambiase, que por parte de los pacientes se haga una reivindicación de un estudio más profundo cuando alguno de nosotros, bien por las deficiencias que podamos tener de tiempo, o bien porque no somos capaces de interiorizarnos o empatizar con el paciente para valorar lo que decía Esperanza, lo que supone para ellos de sufrimiento una enfermedad de este tipo. Es una enfermedad que afecta entre un 5 y un 10% de la población. En España estaríamos muy cerca del 11%, por lo que habría más de 2 millones de pacientes diagnosticados, porque habría otro foco de gran número de pacientes que no están diagnosticados. Afecta generalmente a las mujeres en una proporción de 75 a 25. Y puede afectar también a poblaciones más juveniles. O sea, no solamente podría afectar a personas de edad, adultos, sino que hay un síndrome de piernas inquietas de la edad infantil y juvenil. O sea, que no solamente podemos considerarle una enfermedad de los adultos. Y dentro de todo este gran número de pacientes, un 20% tiene la enfermedad de forma grave e invalidante, que es un número muy importante de pacientes el que lo sufre. El resto puede tener ciertas molestias llevaderas que a veces se minimizan por parte de los dos, por parte del paciente o por parte del médico cuando llega esa información. Y hasta un 15% podríamos decir que tiene una repercusión en su vida de forma alarmante. Esto demuestra la importancia que puede tener la enfermedad. Distinguiríamos dos aspectos. Aquella que es primaria, que podríamos denominarla en la que hay un componente o bien genético o bien ambiental, pero que crea o afecta directamente a la enfermedad. En este cuadro podríamos englobar aquellos trastornos que están relacionados con un neurotransmisor del que hablaré a lo largo de toda la charla, que es la dopamina, que parece ser, dentro de los campos ignorados que existen en esta enfermedad, que tiene un efecto importante sobre el origen de la enfermedad. Y lo demuestra el hecho que utilizando fármacos dopaminérgicos se mejora. Entonces, algo fundamental debe actuar la dopamina en la génesis de esa enfermedad. Se han descubierto que hay diferentes componentes genéticos y hay en los genes de determinadas personas esa predisposición para tener la enfermedad. Y después hay algo fundamental que es el metabolismo del hierro cerebral o del hierro en general, que tiene una intervención muy activa en estos que denominaríamos primarios. A pesar de esto, la gran mayoría de los síndromes de piernas inquietas los clasificamos en lo que los médicos denominamos idiopáticos, que significa que no sabemos por qué se ha producido. Pero bueno, sí que eso no significa que podamos tratarlo y podamos seguirlos. Y después, dentro de un gran grupo, estarían los secundarios, que son síndromes de piernas inquietas que podríamos decir reversibles, porque están asociados a otra enfermedad y que pueden estar durante un periodo de tiempo, pero después habría mejora. Sobre todo en la anemia por déficit de hierro, el embarazo,
la enfermedad renal crónica, Algos, estamos hablando de aspectos muy frecuentes. ¿Y qué significa el citarlos? Porque que por parte de nosotros los médicos no debemos olvidar este síndrome que puede ir asociado a este tipo de enfermedades. El déficit de vitamina B12, de folato, la hiperuricemia, la fibromialgia, donde se asocia frecuentemente el síndrome de piernas inquietas. Y el uso de determinados fármacos muy frecuentes, los antidepresivos, los betabloqueantes, los antagonistas dopaminérgicos, ya hemos hablado del neurotransmisor de la dopamina, los antihistamínicos. Estamos hablando de fármacos muy frecuentes y muy comunes que nos indican que debemos estar muy atentos a este tipo de síndrome secundario a estas enfermedades. Y después diríamos o citaríamos a qué puede ir asociado. Es muy frecuente también que vaya asociado a alteraciones del sueño y a los estados de ánimo. Son dos elementos que debemos vigilarlos en el síndrome de piernas inquietas, porque bien o contribuyen a agravarlo, o contribuyen a manifestarse o contribuyen a que el proceso no sea solamente una enfermedad, sino sea una triple afectación del organismo. Estamos hablando de la importancia que tiene, dónde debemos trabajar los médicos para poder investigar el origen y, sobre todo, no minimizarlo. Un trastorno de las piernas, de cualquier alteración que pudiéramos decir de sensación extraña, ya que el síndrome de piernas inquietas podríamos definirlo como una sensación muy desagradable que se produce en los miembros inferiores que obligan a un determinado movimiento para calmarlo, pues que ante esta sintomatología no lo minimicemos y vayamos más atrás. Esa sensación se puede producir en el momento del sueño, de inducir al sueño, y también puede producirse en estados de reposo. Estar sentado, por ejemplo, puede provocar esas manifestaciones. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer ante esta situación? Los médicos tenemos herramientas y debemos utilizarlas. Tenemos poco tiempo, de todos he sabido que la atención primaria no está pasando por el mejor momento, pero eso no impide que dediquemos a cada paciente aquel tiempo que necesita. Y en este caso debemos buscar aquello que nos permita hacer un diagnóstico, pero hacerlo de la forma más rápida posible. Y para eso cada vez tenemos más herramientas. Una muy simple que serían las encuestas validadas, donde a través de un número determinado de preguntas podemos orientarnos de una forma muy específica y certera hacia lo que el paciente está sufriendo. Utilicemos esas encuestas validadas y no solamente las debemos utilizar, debemos fomentar la formación en aspectos específicos de esta enfermedad. En Galicia en concreto tenemos uno quizá de los mejores historias clínicas informatizadas. Y desde aquí se podría hacer una recomendación que todas aquellas enfermedades, quizá vosotros como sociedad, como asociación de pacientes, podéis influir, porque nosotros como médicos sí que lo hacemos, caminamos hacia una medicina donde se algoritmiza todo. Entonces, que podamos tener estas encuestas dentro de nuestra historia clínica, que no se nos olvide o que por la rapidez, porque tenemos poco tiempo, porque tenemos muchos pacientes, el pasar estas encuestas, no solamente para el síndrome de piernas inquietas, que podrían ser, ya les digo, una encuesta sencilla y validada, bastaría con 3 preguntas para orientarnos y a partir de eso profundizar más, sino encuestas también que puedan ser para ver ese estado de ánimo o para ver una patología del sueño, que yo creo que mi compañero hablará después de la importancia que puede tener el sueño en este tipo de enfermedad. Entonces, vigilaremos especialmente las patologías primarias y vigilaríamos también especialmente las causas secundarias, sobre todo la frecuencia de la alteración del hierro, del metabolismo del hierro en este tipo de pacientes. No disponemos de marcadores, no hay marcadores biológicos que podamos ver un síndrome de piernas inquietas a través de una analítica, como disponemos de otras. El que no dispongamos hoy día no significa que no los haya. Posiblemente con el tiempo estamos viendo que se pueden conseguir cosas que eran insospechadas. Por ejemplo, tener una vacuna como hemos tenido la del COVID en casi 6 meses,
o 7 meses. Cuando hay intención, hay voluntad y se invierte dinero, se consigue en todo. Y hay que aprovechar el foro en el que estoy para reivindicar eso. Necesitamos más dinero para la sanidad. La sanidad es un punto vital de lo que significa vivir, exclusivamente vivir. Si tenemos en nivel de escalafón tanto la vida y nuestra salud como la educación de nuestros hijos, podríamos decir que son unos pilares. Y entonces hay que reivindicar en todos los aspectos, pero sobre todo que se invierta en salud. Que se invierta en salud no desde el punto de vista exclusivamente hospitalario. Llegar al hospital a veces es un fracaso de las fases previas de la sanidad. Debemos trabajar desde atención primaria en esa prevención y en eso es lo que estoy intentando también transmitirles. Desde atención primaria se les puede ayudar mucho. Habrá que hablar, habrá que formar aquellas parcelas, habrá que introducir elementos en la historia clínica, pero desde luego es necesario que se hagan todas estas mejoras porque las mejoras van a provocar ayuda. Una vez que tenemos ese diagnóstico exclusivamente por la clínica, también hay tratamientos. Y hay diferentes tipos de tratamientos. Hay tratamientos farmacológicos, que me imagino que se hablarán después, que tienen un efecto muy favorable sobre los pacientes. No se llega a la curación, pero se llega a la minimización de esos síntomas. Volvemos a hablar de la dopamina y si ese efecto desregulado que provocaba la enfermedad, utilizar fármacos dopaminérgicos pueden ayudar a que esta enfermedad se reduzca su presentación, su sintomatología y se pueda tener una mayor calidad de vida. Pero, aparte de los fármacos de diferentes tipos, hay otros que funcionan a través de los canales del calcio, pero de todos es conocido, por ejemplo, la gabapentina, y en algunos casos es necesario incluso llegar a tratamiento con opioides en este tipo de pacientes, porque la molestia no solamente se produce un disconfort, sino que se produce un dolor manifiesto que es necesario calmar. Pero a la vez que hablamos de este tipo de tratamientos, muchos de ellos en ese tanto por ciento importante de pacientes que tienen una sintomatología moderada, que es importante, se podrían hacer desde la atención primaria y reservar el especialista hospitalario, el neurólogo, para aquellos que sean moderados y graves. Esto no significa querer acaparar pacientes, sino dar una prestación cuanto antes al paciente. Hablábamos antes de que la atención primaria es el nivel más accesible y a través de ese nivel más accesible podemos dar una atención continuada y a veces más rápida que a veces, por desgracia, tenemos en la atención hospitalaria. Y eso lo debemos aprovechar para que se puedan utilizar estos tratamientos de forma precoces. Hablaría también de otros aspectos fundamentales en esta enfermedad. Lo que sería la actividad física como un elemento fundamental que puede contribuir y que vemos su verdadero efecto positivo a lo largo de múltiples enfermedades. Hace poco se presentaba, hace unos años, relativamente poco, un macroestudio con una multitud de pacientes nórdicos en donde se valoraban diferentes aspectos que podían mejorar la vida y reducir la mortalidad. Hablamos de reducir la mortalidad. Entre ellos, fármacos tremendamente conocidos y con una eficacia demostrada en reducir la mortalidad. Pero, por encima de todos ellos, lo que destacaba como que reducía la mortalidad es una actividad física continuada y una alimentación adecuada, es decir, los hábitos de vida. Y estos hábitos de vida pueden ser muy beneficiosos en el tratamiento también del síndrome de piernas inquietas. Pero si hablamos de actividad física y de alimentación, que siempre hemos hablado y hablamos muchas veces y los médicos insistimos, hay que añadirle otro factor, y es la higiene del sueño. Hemos olvidado la higiene del sueño, al menos no le hemos dedicado el tiempo que precisaba, y hay que retomarlo. Sería el tercer pilar no farmacológico. Hay que cuidar nuestro sueño, hay que hacer tratamientos para mejorar nuestra calidad del sueño, hay que valorar cómo duermen estos pacientes añadido a su molestia y a su dolor y en qué podemos participar para mejorar su calidad de sueño y seguramente conseguiremos mejoras añadidas y sobreañadidas
a los fármacos. Y por último, porque no quería extenderme mucho, porque nada más es una introducción a este tema, dar al menos un mensaje de esperanza. Esa parte que decía al principio de atención comunitaria, intentamos desde diferentes sectores de la medicina desarrollarlo más. Cuanto más comunicados estemos con los pacientes, seguramente mejor desarrollaremos nuestro trabajo. No se puede hacer algo para los pacientes sin los pacientes. Y desde aquí les animo a que participen con su médico. Su médico puede ser un gestor. El ejemplo máximo sería pues, un gestor administrativo que nos lleva nuestras cuentas de Hacienda. Él nos puede informar, pero nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestros para pagar menos o pagar más. En esto es igual. Hagamos una cogestión de nuestra enfermedad. Debemos ser partícipes activamente. Ahora tenemos medios a nuestro alcance. Cualquiera puede obtener una información buena o mala a través de Google, que es el gran doctor que existe ahora. Pero bueno, esa información mala o buena tenemos a nuestro médico que nos la va a ayudar a corregir. Pero gestionemos la enfermedad. Y patologías como el síndrome de piernas inquietas es una patología que se puede cogestionar perfectamente con el médico, con el neurólogo, con el médico de primaria, con aquellos que participan. Entonces, les animo a que lo hagan, a que hablen con él, a que le pregunten, a que le informen, a que ustedes ayuden a su médico en diferentes actuaciones, porque irá en beneficio de los dos. Y finalmente, agradecer a todos que estén aquí la oportunidad que me han dado de hablar de una enfermedad que es mucho más frecuente de lo que parece, que es más importante de que lo que en algunos sectores se pueda conocer, y desde luego que tiene unas perspectivas esperanzadoras, y eso es lo que verdaderamente quisiera dejar como último mensaje. Se puede trabajar sobre ella, se puede mejorar en ella, y estaremos todos trabajando en común para hacerlo. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien a pesar de esta voz. Les aseguro que no pretendo imitar a Joaquín Sabina. Son cosas del directo de entrevistar a enfermos y los cambios de aire acondicionado en los hospitales y las guardias. Yo antes que nada, sin ánimo de parecer pesado, me gustaría reiterar nuevamente el agradecimiento tanto a la Diputación de Lugo como a Pablo Rivera, como por supuesto a Ana y Esperanza, y por supuesto a mi compañero de profesión, doctor Armenteros, también, y a todos ustedes por venir. Yo sí conocía a Lugo, lo que pasa que hacía tiempo que no venía, y debe ser la genética asturiana, que uno que a medida que viene para el norte como que parece que el pulmón se expande y dice ¡guau! Ya estoy en casa, ¿no? Y a mí Galicia personalmente la considero segunda casa, será porque ahora estoy en Ponferrada y estamos ahí al ladito, ¿no? Como es viernes, es fin de semana y seguro que hay gente aquí que tiene el problema del que vamos a hablar, pues yo tampoco quiero hacer una charla especialmente técnica, porque explicarle a alguien qué es su enfermedad cuando lleva 25, 30, 40 años viviendo con ella me parece una falta de respeto, porque tiene un máster que yo no tendré en mi puñetera vida. Con perdón, soy un poco mal hablado y tengo culo inquieto, me van a perdonar. Pero sí que me gustaría dar 3 o 4 pinceladas para que aquellos que no la conozcan o que tengan alguna duda, pues si podemos aportarles algo más, y sobre todo, como bien dice mi compañero el doctor Armenteros, decirles que hay esperanza, pues eso que tenemos ganado. Entonces, el primer mensaje que hay que mandar es: señoras y señores, no están locos, como se les ha dicho muchas veces. Y es que, por desgracia, la pierna inquieta, o las piernas inquietas, porque suelen ser las dos, se considera el trastorno del movimiento más frecuente. Como bien ha dicho el doctor Armenteros, puede haber hasta un 11-12% de la población europea con síndrome de piernas inquietas, 2,5 millones, aproximadamente 3 millones de personas que lo padecen. Y muchos de ellos están sin diagnosticar o están mal diagnosticados, ¿vale? ¿Qué pasa? Antes esta enfermedad no se conocía, y como no se conocía, pues te decían que si eran los nervios, que si la artrosis, que si la espalda, que si malas digestiones o lo que sea. Eso además viene unido con un segundo punto que es muy importante, y es que no hace piernas inquietas quien quiere, sino quien puede.
¿Y a qué me refiero con esto? A que hay una base genética, como muy bien ha dicho mi compañero. Y ese es otro de los motivos por los cuales muchas veces no se consulta al médico o no se comenta. ¿Por qué? Porque esto que yo ya tengo era lo que tenía mi madre, era lo que tenía mi abuela, era lo que tenía mi bisabuela. Con lo cual, pues bueno, como es de la familia, pues igual que con 30 años los hombres se quedaban calvos, pues a nosotros nos ha tocado esto. Y es un error porque hablamos de un problema que es altamente discapacitante. Ya no hablamos, como bien decía Esperanza, de poder ir a un cine, hablamos de que no puedes dormir. Y una noche sin dormir es una, con perdón, putada. Pero toda la vida durmiendo mal, pues hombre, no mata pero desmoraliza, como decía Valle Inclán. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, como les venía diciendo. Como también ha comentado el doctor Armenteros, a veces puede haber cosas que empeoran esa pierna inquieta. Y hay una muy importante, que son los medicamentos. Yo tenía un viejo profesor que decía que la diferencia entre medicamento y veneno era la dosis. Y tenía toda la razón del mundo. Porque los medicamentos, y yo no me harto de decirlo en consulta, aclarar que yo me considero neurólogo de familia. Con eso te lo digo todo. Me encanta hablar con la gente y se lo digo. Digo, lo que usted se toma, aunque sea un simple ibuprofeno, no es un caramelo. Pues existen una serie de medicamentos que o te pueden provocar la enfermedad o te la pueden empeorar. Y como bien ha dicho el doctor Armenteros, son medicamentos que están relacionados con una sustancia que se llama dopamina, entre otras, pero fundamentalmente esa. Claro, si yo se lo digo así, van a decir, bueno, hombre, pero eso suena como a ciencia ficción, serán medicamentos que serán poco. Que levante la mano quien ha oído hablar del Primperan, para los vómitos. ¿Alguien ha oído por ahí? ¿Le suena una cosa que se llama Dogmatil para los vértigos o Sulpirida para los amigos? ¿A que sí, ¿Y le suena el Flatoril para los gases? ¿Y el Aerorez para las malas digestiones? Bueno, vamos a parar porque ya me estoy poniendo nervioso. Fíjense los que han salido. Pues si nosotros no les decimos eso o ustedes no nos lo comentan, estamos perdiendo una oportunidad de oro para saber por qué está empeorando. Yo les puedo contar a modo de anécdota que hace 3 días la mujer de un paciente de Ponferrada, después de 5 entrevistas, logramos descubrir que aparte del problema renal que tenía, sus piernas inquietas empeoraban con el omeprazol. ¿Por qué? No lo sé, pero ha sido quitarle el omeprazol y adiós pierna inquieta. Digo, venga, no me fastidies, por favor. Con esto no quiero decir que todo el mundo se cure quitándolo, pero lo que quiero decir es que hay que preguntar, hablar, y para eso se necesita 2 sillas cómodas, 2 personas con ganas de hablar y tiempo, ¿vale? Como bien decía el doctor Armenteros, la base fundamental no la conocemos, hay muchos aspectos de la enfermedad que aún desconocemos, pero sí se sabe que hay dos componentes muy importantes en el papel de esta enfermedad, que son la dopamina y el hierro. Seguramente porque los dos están relacionados, ¿vale? Para fabricar dopamina, entre otras cosas, necesitamos hierro, porque el hierro es el principal alimento de, por decirlo así, las máquinas que fabrican dopamina. Vamos a dejarlo así, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo poco hierro o mi cuerpo gestiona mal las reservas de hierro, será más fácil que yo haga un problema de piernas inquietas. Y entonces yo ahora me pregunto, ¿los hombres tienen pérdidas de hierro? Sí, por un estómago si me tomo un Adiro, pero las mujeres cada 28 días lo pierden, y a veces mucho. Y cuando están embarazadas dicen, ya no pierdo, ya no, pero tienes un alien creciendo que se está llevando todas tus vitaminas, todo tu B12, todo tu ácido fólico y todo tu hierro, con lo cual va a ser muy fácil que durante el embarazo parezca que estáis en la cama tú, tu pareja, el niño y Elvis Presley, porque no paras de moverte, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay otro problema asociado, y es que a veces estos problemas de las piernas son muy difíciles de definir. De hecho, a mí me han dicho de todo. Come, que me bulle, algo que me sube, Elvis, las tengo en las piernas, me queman, me duelen, se me mueven solas, parece que tengo calambres. Claro, según la comarca de España en la que estés trabajando, el que se me duermen los dedos o tengo calambres en las piernas, dices, madre mía, empezamos con unos calambres y ya te he sacado que tienes una esclerosis múltiple. Vamos a dejarlo, por favor, aquí. Bien, a lo que voy es que es muy difícil, pero hay una característica muy común. Todos te dicen que notan algo en las piernas, pero además es muy curioso porque no lo notan en toda la pierna, lo notan en la caña, es decir,
Entre rodilla y tobillo, curiosamente, los dedos de los pies y los pies no suelen verse afectados. De entrada, luego, claro, como tienes que mover toda la pierna, pues sí. Es más, lo que a mí la experiencia con los años me ha dado es que si una persona se queja de que tiene sensaciones raras de tobillos para abajo, hay otro problema asociado al síndrome de piernas inquietas, que suele ser o bien un problema renal, o bien un problema de vitaminas, sobre todo el B12 y el fólico, o bien lo que se llama una neuropatía, que básicamente es que los nervios que llevan la sensibilidad y la fuerza a nuestras piernas y nuestros brazos están enfermos. Generalmente cuando es una pierna inquieta de verdad, la sensación está en la caña. Y además es una puñeterada porque generalmente va a aparecer a medida que el día se acaba, tarde, tarde-noche. Además, hay un periodo crítico de horas que suelen ser entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo no deja de ser un gran reloj interno formado por múltiples pequeños relojes. Y tenemos relojes para todo. Desde el momento que nuestra temperatura está más alta o más baja, nuestros bronquios más abiertos o más cerrados. No sé si se han fijado, pero mucha de la gente que viene a urgencias con problema de bronquio cerrado empiezan a ponerse peor por la noche. Pues con la pierna inquieta pasa lo mismo, porque la capacidad de nuestro cuerpo para utilizar hierro y también en cierta manera dopamina no es la misma por la mañana, por la tarde que por la noche. Y eso también influye muchísimo. Con lo cual, como pueden ver, aquí se van juntando cositas. Claro, llega la noche y ¿qué es lo que sucede? Que tengo que levantarme o mover las piernas para poder aliviar esa sensación. Claro, te tiras 2 horas, 3 horas hasta que tu cuerpo es capaz de acostumbrarse o simplemente que has agotado y por tanto te has ido a la cama y si ya duermes de puro agotamiento si logras dormir. ¿Qué pasa? Que a la mañana siguiente te has levantado con un exceso de actividad en las piernas, con lo cual tienes unas agujetas que te mueres. Segundo, a largo plazo, imagínate estar moviendo una pierna que parece chiquito la calzada, que en paz descanse, con lo cual mayor incidencia de artrosis en cadera, artrosis en rodilla, problemas de tobillo. Segundo, si tú te pasas paseando 3 horas, que no deja de ser una actividad física que está bien, pero totalmente inapropiada porque lo que necesitas es descansar, a largo plazo va a subir la presión arterial, vas a tener mayor problema de enfermedad cardiovascular y sobre todo, si no duermes bien, los trastornos de ánimo que van a aparecer van a ser brutales. ¿Qué pasa? Yo he tenido experiencias de pacientes que te vienen por problemas de insomnio. ¿Y cuál sería la siguiente pregunta? Cuando a mí me dicen, doctor, no duermo, la siguiente pregunta debería ser, ¿por qué? ¿No? Pues resulta que no se les ha dicho eso, estás deprimido porque estoy triste, porque no aguanto, porque no sé qué me pasa, le cascan el antidepresivo de rigor que te empeora la pierna inquieta y entonces todavía tenemos más el giro. Y esto lo he visto mucho entre compañeros de especialidad. Por cierto, un pequeño matiz. Esto de médicos de familia y especialistas, no existen especialistas, somos todos. Porque parece, no sé, como que la familia se denigra y no estoy totalmente de acuerdo. Son tan especialistas como nosotros o más. De hecho, saben más que nosotros, son más extensos. Y no lo digo porque hay alguien delante, lo digo porque así lo pienso, honestamente. Perdón por la disgregación. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Muy fácil, preguntando. Preguntando qué te pasa, desde cuándo, en qué zona lo notas, si solamente lo notas por la noche o si empieza ya a partir de las 6, 7, 8 de la tarde. Y esa pregunta tiene su importancia, luego os les explicaré por qué. Si solamente les afectan las piernas, porque hay gente, claro, lo llamamos pierna inquieta, pero es que hay gente que lo nota aquí arriba en los brazos. Entonces, claro, tú imagínate, alguien que no conozca la enfermedad, que diga que tiene inquietud no en las piernas sino en los brazos, que va a pensar, estás ansioso, estás deprimido, estás triste, antidepresivo al canto. Y ya, la próxima vez que viene, ya tenemos, digo, mira qué bien, has aprendido a sevillanas, así me gusta, actividad física. No, resulta que nos hemos comido que existen formas atípicas de la enfermedad o progresiones, que es lo que se llama el aumento. Una vez que tú preguntas eso y preguntas por los síntomas, por cuándo le suceden, también es muy importante no solo saber si te pasa o no te pasa, sino cuántas veces a la semana te pasa. No es lo mismo que te pase un solo día a que sea al contrario y sea solamente el domingo el día que te deja descansar. Y no es lo mismo una persona con una repercusión pequeña en su calidad de vida a alguien que se la destroza totalmente. Todo eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay que preguntar qué medicaciones está tomando para saber si alguna se le puede empeorar.
Y, desde luego, la primera línea, la primera entrada de contacto, totalmente de acuerdo con el doctor Armenteros, médico de atención primaria. Yo soy profan de la atención primaria porque está comprobado que la atención longitudinal, señoras y señores, es lo que da verdadera calidad. De hecho, está comprobado que la gente que tiene un médico, el mismo médico de cabecera, como se llamaba antes, o de familia, llámenlo como quieran, 15, 20 años seguidos, vivía más. Ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, pues una vez que está hecho todo eso, nuestro compañero de médico de familia, cabecera, llámenlo como quieran, puede pedir una simple analítica para comprobar cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo están... Ojo, no hay que ver solamente si tienes anemia, ¿vale? Que eso a mí la gente me lo pregunta mucho y dice, pero doctor, si no tengo anemia, ¿por qué me da hierro? Digo, porque una cosa es que tú estés anémico y otra cosa es que tengas poca reserva en el banco. Por decirlo así, la comparativa sería decir, usted tiene en la cuenta corriente del banco, tiene el dinero perfecto, pero como tenga que hacer un ingreso extra no tiene nada, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Hay que mirar a ver cómo estamos de vitamina B12, cómo estamos de fólico y simplemente explorando, mirando a ver cómo estamos de fuerza en las piernas, con un pequeño martillo de reflejo, con un algodoncito y con un diapasón. Por favor, no me lo llamen vibrador como me ha hecho alguno en la consulta, que se me ha caído así la mandíbula. Podremos ver si nuestros nervios, como digo yo, los nervios de verdad, los de las piernas, están afectados o no. Y una vez que tenemos eso, lo primero que hay que hacer es explicar a la persona qué es lo que tiene, porque se te cae el alma a los pies cuando ves que una persona, generalmente mujer, que ya saben que las mujeres siempre soportan mayor carga de trabajo, mayor estrés y por tanto siempre los mayores males caen desde que Eva mordió la manzana. La verdad que no les envidio el papel que les han hecho hacer. Pues si tú les explicas, no, mira, estarás nerviosa, pero estás nerviosa por esto que te pasa. O sea, esto no te lo inventas, esto realmente existe. Si les insistimos en la importancia de una buena dieta y en la importancia del ejercicio, yo de hecho cuando vivía en Asturias siempre lo decía, digo, ahora que viene el buen tiempo, que solamente te llueve 2 veces por semana, de lunes a miércoles y de jueves a domingo, vete a la playa, camina a media caña, haz un poco de ejercicio contra resistencia, sube un poquito de cuesta, porque eso te puede mejorar la pierna inquieta. No te la va a curar, pero te la puede aliviar. Procura seguir una norma de sueño. Si ves que no puedes dormir por la noche, pues intenta echarte aunque sea una pequeña siesta, no más de 1 hora entre estas horas. Es decir, si empezamos a adoptar un parámetro de hábitos y sobre todo adaptamos lo general a cada persona, porque esa es la verdadera de la ciencia. Si todo fuera normas generales, les damos un folleto, váyanse para casa y ya me lo cuentan, pero eso luego lo vamos a tener que ir adaptando persona a persona. No le puedes pedir lo mismo a un trabajador activo que a una persona que está jubilada y no hace nada, o una persona que está jubilada y le han encasquetado los nietos, ¿no? Tan frecuente últimamente que cuando llega Semana Santa los abuelos ya calientan la banda porque saben que les traen a las criaturas. Y una vez dicho eso, se puede explicar que existe tratamiento farmacológico. Claro, si tú dices que la pierna inquieta es un problema crónico, joder, eso suena como que no hay remedio, como que no hay esperanza de decir, coño, con perdón, ya se me ha escapado, lo siento. La tensión o el azúcar son problemas crónicos y se controlan. Pues esto también se puede aliviar. ¿Con qué? Primero, todas las medidas que hemos hablado no farmacológicas. Dieta, ejercicio. Mira a ver qué estás tomando, no sea que te siente mal y si es así, lo vamos a quitar. Una vez hecho todo eso, podemos entrar, por cierto, los masajes suaves de piernas, los baños con agua tibia, todo eso puede ayudar. De hecho, hasta hace no mucho, por lo menos, seguían vendiéndose una especie de aparatos por Amazon, que es esa fábrica de vender todo, que hacían como una especie de presoterapia en las piernas, de tal manera que aunque uno pudiera estar sentado o tumbado, como estaba medio masajeándolas, la sensación era que de las piernas estaban en movimiento y eso les permitía aliviar. Y finalmente, efectivamente, entramos en el mundo farmacológico. Durante muchos años, seguro que los que sean veteranos en este tema les ha pasado, te daban benzodiazepinas, es decir, primos hermanos del Valium. Lo más frecuente era el Alprazolam, porque como encima estabas nerviosa ya lo tienes, o sobre todo el Rivotril, que era el clonazepam, que era lo más frecuente. ¿Qué pasa? Es una medicación que se usó mucho tiempo porque básicamente te ayuda, porque te relaja la musculatura y te ayuda a dormir. Pero claro, es como un poco, no sé, matar la mosca a cañonazos. Aparte de que generaban un problema de acostumbramiento, que eso lo vemos mucho también en problema del sueño, que es que tengo problemas para dormir, me dan un Orfidal,
me funciona, no trabajo con ninguna casa, digo Orfidal porque es lo que está más a pie de calle, ¿no? Tú le das una pastilla, te funciona 2 meses, al cabo del tercer mes ya no te funciona también, entonces hay que subir la dosis y al tercer mes hay que volver a subirlo. ¿Por qué? Porque tu hígado se ha acostumbrado y dice, como la canción, dame más gasolina, ¿no? Por eso antes se utilizaba mucho, pero ahora cada vez se está utilizando menos. En una segunda línea, como bien decía el doctor Armentero, si estamos hablando de dopa y es un problema con la dopa, pues vamos a dar dopa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a dar dopamina en medicación que se llamaba sinemetodopar, que es lo mismo que se da a los enfermos con Parkinson. Claro, si tú eso no se lo explicas a la gente, o sea, yo voy a la consulta porque tengo algo raro en las piernas, me dan una receta, no me dicen para qué es, llega a la farmacia y dice la farmacéutica, pero si toca el Parkinson, vamos, o sea, yo no tengo pañales encima para quitarme la cagalera que me pillo, ¿sabes? Entonces, por eso es también importante explicar y decir, oye, mira, yo sé que en el prospecto pone que vale para la enfermedad de Parkinson, no sé qué, pero quédate tranquilo, no tiene nada que ver, lo de siempre, que es decir, volver a hablar y explicar, porque cuanto más expliques, más te ganas a la gente. De hecho, yo sé que me he ganado a la gente cuando me viene a la consulta, esto del doctor Ángel, yo cada vez que lo veo hago así, digo, ¿quién será? Porque yo sé que me los he ganado cuando me vienen a la consulta y con mejor o buen tono, mejor o peor, según ya sé cómo vienen, me dicen Angelín, digo, me lo he ganado, ya está. Si me dicen Angelín, digo bien, como dicen Angelín, digo mierda, esta vez viene mal, ¿sabes? Entonces, cuando tú explicas eso, viene muy bien. ¿Qué pasó? Que esa primera medicación que se dio, se veía que si la tomabas de continuo, favorecía lo que se llamaba el aumento, que luego hablamos de eso un momentito también, ¿vale? Entonces, por intentar evitarlo, se dieron como una especie de primos hermanos, que son muy parecidos a la dopa, intentan hacer lo mismo que la dopa, pero sin tanto problema, que seguro que les suena. Se llama mirapexin, se llama rotigotina, se llama ropinirol, es decir, una especie de primo hermanos que intentan tocar la dopa buscando menos efectos adversos. Tenían alguna ventaja mejor porque alguno de ellos te puede durar 24 horas la toma, otros no tienes ni que tomar lo que te ponías en parche. Pero claro, hay que volver a explicarlo, porque en el prospecto lo primero que te pone es tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Volvemos al efecto del pañal. Como no lo expliquemos, vamos a tener problemas. Sin embargo, no dejan de ser medicaciones que tienen problemas y, por tanto, hay que estar detrás de la persona, preguntarle, oye, ¿qué tal te estás sentando? ¿Te marea? ¿Te baja la tensión? Hay algunos, suelen ser pocos casos, porque las cantidades que utilizamos comparadas con el Parkinson son pequeñitas, pero no es el primero que le ha dado generalmente en hombres por aficionarse al porno, en mujeres por comprar todo lo que pillan. Poco frecuente porque lo utilizamos a dosis muy pequeñitas, pero existe y a veces hay que preguntarlo. ¿Lo preguntamos? No, ya se lo digo yo, que muchas veces se nos pasa. ¿Por qué? Porque vas como los burros con las orejeras diciendo que no se me olvide esto. Y finalmente, a veces se utilizan también algún otro tipo de medicaciones alternativas que también, si no leemos el prospecto, vamos a asustar porque que vale para epilepsia, temblores, dolores por herpes, dices, pero si no tengo nada de esto, pero también se utiliza para esto. Obviamente, a veces puedes utilizar unos, a veces otros, a veces mezclarlos, y en casos muy refractarios, como bien ha dicho el doctor Armenteros, se pueden utilizar fármacos derivados de la morfina en un estilo mucho más suave, lógicamente mucho más pequeño, porque el cuadro es tan doloroso que muchas veces no te queda más remedio. Digamos que ese es un poco el espectro y a partir de ahí hay que seguirlos. Habrá casos más suaves, casos más moderados y que se pueden comunicar perfectamente entre medicina de familia, especialidades y sobre todo pacientes, porque al final el mejor termómetro son ustedes, los que lo padecen y los que están al lado, básicamente. Ese es un poco el tema. Y finalmente que sepan que a veces la enfermedad evoluciona y dice, oiga doctor, yo antes lo tenía solo en las piernas y ahora lo tengo en los brazos. O antes me aparecía a las 3 de la mañana, pero es que ahora cada vez me aparece antes. Eso es una complicación que se llama aumento y que también tiene tratamiento, pero que tienen que saber si existe. Porque si existe, la tienen que comunicar para poder ver qué lo está provocando, si hay algo que lo está empeorando y ajustarlo. El último mensaje que quiero mandarles, y yo ya les dejo que hablen ustedes, que son los protagonistas, es: cada vez se conoce más. Es cierto que no se ha avanzado mucho, pero cuando antes tenías nada y ahora tienes varios, pues hombre, algo hemos ganado. Pero queda por hacer mucho más. Y ahí les necesitamos a ustedes. Primero, para que se asocien. Segundo, para que difundan
lo que les pasa o lo que les pasa a sus familiares, porque cuanto más se conozca, cuanto más se sepa, más fácil será poder ayudar. Y tienen la suerte, y me van a decir la suerte, digo sí, de padecer un problema que es muy frecuente en la sociedad, porque solo hay una cosa peor que tener un problema, es ser el único que la padece. Cuantos más sean, más fuerza hacen. Y nosotros no, pero ustedes sí son capaces de mover montañas y se asocian. Es la experiencia que yo tengo. No les digo nada más, que es viernes fin de semana y no quiero abusar de su paciencia. Muchísimas gracias. Se abre el turno de preguntas. Por favor, doctor Armenteros, ¿puede subir a la mesa? Ahora cada uno puede hacer la pregunta que crea conveniente y los doctores le responderán. No, por favor, siéntese que le damos un micro. Gracias. ¿Qué función tiene el colágeno en esta enfermedad? Y segunda, ¿por qué se siente más la enfermedad por las noches que por el día? Gracias. La verdad es que yo personalmente no conozco si hay relación entre el colágeno y la pierna inquieta. Lo único que se me ocurre es que si das colágeno puedes potenciar un poco las articulaciones, tengas un poco menos de dolor. Pero con la pierna inquieta como tal, ahí me ha pillado. Y el motivo, creo que lo había dicho antes, de por qué aparece en la noche, es precisamente porque la capacidad que tiene nuestro organismo de manejar el hierro y la dopamina a lo largo del día no es igual, precisamente es peor en esas horas, por eso aparece ahí. Una intoxicación por teletol puede producir después unas lieves secuelas. Sí, puede ser, bien por efecto directo o bien por efecto secundario. Mira, los medicamentos pueden hacer de todo, absolutamente de todo. Si me dices que esa persona tiene antecedentes en la familia o tiene tal, te diría, bueno, pero imposible no es porque de hecho el teletol es uno de los medicamentos que pueden, bajo el papel, empeorar este tipo de problemas. Y también hay otra cosa, a veces si tienes intoxicación por teletol, hombre, si se retira rápido no, pero en una situación mantenida se altera tu tiroides. Y el tiroides alterado es uno de los factores de riesgo para la pierna inquieta. De todas formas, habría procesos que los fármacos lo desencadenan de una forma temporal, exclusivamente irreversible, y en otros casos pueden manifestar aquello que genéticamente lo tenías, no lo habías desarrollado y se desarrollaría de una forma mucho más activa. Pueden mezclarse esos dos componentes. Quizá a lo mejor el teletol de forma individual sería complicado que lo produzca en sí, pero a lo mejor sí que activar un síndrome que pudiera estar muy poco presente o muy poco manifestado. También lo podría ocurrir de una forma temporal y irreversible, pero muchos de los fármacos también provocan trastornos del movimiento que no son síndromes de piernas inquietas. Habría que hacer un diagnóstico diferencial. Y sobre todo el teletol, que sería uno de los neurolépticos, provoca un trastorno en sí ya, relacionado directamente con el movimiento y con unas manifestaciones que podrían ser, en cierta manera, similares. O sea que hay fármacos que provocan otros trastornos también del movimiento. O algunas neuropatías que también podrían ser similares. No tienen por qué ser, aunque en medicina siempre hay que decir que esto no es como las matemáticas. Es ya la primera vez cuando ahora decía el doctor el hecho del omeprazol tampoco lo había visto nunca. Yo debo decir que tampoco me quedé a cuadros. Es más, dijimos, mira, esto sé que suena muy mal, pero entiéndame por qué lo dice. Estaba ingresado, me llamó una mujer y decía, si se ha muerto el omeprazol, está peor, digo, bueno, quitar el omeprazol. Y como le van a dar la diálisis, porque era un problema renal, dale la diálisis. Digo, ¿ha sido la diálisis o el omeprazol? Digo, mira, me vas a odiar, dale 2 días otra vez el omeprazol. Se lo volví a dar, volví a parar. Digo, mira, quitárselo y lo acabo así. Se acabó. Sí que estoy de acuerdo con el doctor Armenteros en una cosa, y es que, si recuerda, había dicho antes que no hace piernas inquietas quien quiere, sino quien puede. Es decir, hay una base predisponente para que tú lo tengas. Y para los problemas por medicación también.
Es decir, hay gente que te das un Primperan y se queda bloqueado con una tortícolis. No le pasa a todo el mundo que lo toma. Hay una predisposición. Cada genética, cada hígado, cada riñón, pues es un mundo. El metabolismo individual de cada persona o su componente genético, incluso para metabolizar los fármacos, hace que sea diferente. Pero en concreto, quizás el T-vector es un ejemplo de que pueda tener ciertas patologías asociadas con nombres raros, como podría ser la catisia, que a lo mejor no tiene esa relación, pero sí que podría darse. Se ven más infrecuentemente, pero podría estar relacionado. Yo creo que la medicina, si algo tiene de interesante, es de aquello que descubres a lo largo de tu vida que no existía. Pero mire, yo le podría decir que el síndrome anafiláctico más grave que he vivido en mi vida profesional ha sido con un nolotil. Con un nolotil. Un nolotil intramuscular. O sea, ni siquiera un fármaco intravenoso. Y fue un nolotil. Y no hablemos de las anafilaxis que provoca la buscapina. Pues entonces estamos hablando de unas particularidades que a veces tienen las personas y que es la gravedad. Un Primperan, un síndrome extrapiramidal con un Primperan como manifestación la segunda vez que se lo ha puesto en su vida, y es muy alarmante. O sea que hay algo en cada uno de nosotros que nos hace, no sé, le pondría más ejemplos, un tramadol, algo que es muy frecuente. Hay personas que un tramadol en su organismo se convierte en una, y perdonen la expresión, en una droga dura. O sea, y verdaderamente les hace un efecto horrible. Entonces, claro, no podemos olvidar la idiosincrasia individual que cada uno tiene y que puede dar manifestaciones inesperadas y sospechadas. Por eso a veces les pondría un ejemplo un poco chistoso. Una chica que aparecía en las redes sociales que con un prospecto de un anticonceptivo se había hecho un vestido. O sea, imagínense lo que llevaba ese prospecto para poderse hacer un vestido. Entonces, todo puede provocar todo, y algunas cosas de las que puede provocar ni siquiera las sabemos. Llevo muchos años con el síndrome de piernas inquietas. Entonces, ahora me está metiendo en Parkinson. Si la pregunta es si tener piernas inquietas aumenta el riesgo de Parkinson, a día de hoy eso está demostrado. Es decir, no se ha visto. El problema es que, por decirlo así, en el Parkinson falta la misma sustancia que falta en la pierna inquieta, pero en otra parte distinta del cerebro. Por decirlo así de una manera un poco a pie de calle, ¿no? Pero el mero hecho, o sea, la pregunta es si por tener pierna inquieta tengo más riesgo de tener Parkinson, a día de hoy no. A día de hoy por lo menos no se ha comprobado. Que me diga, ¿los tratamientos valen? Por supuesto, son los mismos. Lo que pasa es que el juego es distinto, porque usted ya no es solamente el problema de pierna inquieta, es un problema de Parkinson asociado que hay que ajustarlo y tratarlo de otra manera, lógicamente. Y una cosa que nos preocupa mucho dentro de la asociación es la facilidad con la que se confunde el síndrome de piernas inquietas con depresión o con insomnio, simplemente cuando el insomnio es una causa del síndrome o un efecto del síndrome de piernas inquietas. Doctor, esto que hoy está sucediendo se está grabando, esta pregunta al doctor Armenteros, por eso me interesa mucho su opinión al respecto. ¿Qué consejo podemos dar a los médicos de atención primaria? Por supuesto, más tiempo a los pacientes, eso no cabe duda, pero que se recete con tanta facilidad medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para el insomnio, cuando hay algo detrás, ¿no? Quizá lo que hay que buscar es cuál es esa causa. Es una deformidad de género que existe en la medicina y eso es inevitable. Lo tenemos los médicos, lo tienen los investigadores, existe. Todos los estudios están basados básicamente en hombres y tenemos un prejuicio. Ese prejuicio nos hace pensar que en aquella patología de una mujer de una determinada edad, y incluiríamos multitud, no solamente el síndrome de piernas inquietas, está basado exclusivamente en un síndrome ansioso o un síndrome ansioso-depresivo. Ese prejuicio hay que eliminarlo y yo creo que lo estamos intentando desde muchos medios, desde hacerlo público hasta reconocerlo
como un acto de contrición para poder cambiarlo. Y eso debemos de cambiarlo. Sí se hace ligeramente, es un problema de tiempo, es un problema de entrevista clínica, es un problema de hablar más, pero yo creo que hablando más y teniendo ese tiempo para poder desarrollarlo, podemos preguntar y podemos ver todas las condiciones que puede tener una determinada persona para orientarla más. Cuando antes hablaba de una palabra tan rara como puede ser algoritmizar el trabajo que realizamos, no es convertir los médicos o el personal sanitario en robots, es intentar tener un método de entrevista para que llevemos aquello que lo corresponde al lugar donde debe estar. Entonces, si nosotros tenemos medios para que a través de pequeñas encuestas podamos diferenciar un síndrome ansioso depresivo o un síndrome de piernas inquietas o, en algunos casos y dramáticamente, una violencia de género, podremos medicalizar menos y trabajar más en otros aspectos y hacer unos diagnósticos más cercanos. Todo lo que es la tecnología tiene que estar en ayuda de los sanitarios, nos debe ayudar y debemos intentar que eso sea así. Ese papel que tenemos los médicos y las asociaciones de pacientes tiene que ir por ese camino. Entonces, una de las primeras reivindicaciones, no por ser mujer, no por tener una edad media de mi vida, no porque mis hijos hayan ido a la universidad, no puedo tener síndrome de piernas inquietas y ser una mujer ansiosa, no. Yo soy una mujer feliz, sin ansiedad, y tengo piernas inquietas. Entonces eso es lo que hay que decirlo. Y tenemos que hacerlo cambiar. Yo creo que se puede cambiar. Esto, las nuevas generaciones están cambiando, la convivencia, algunas cosas para bien y otras para mal. Pero bueno, la convivencia hace que esto esté dando un giro. Y ese giro de sesgo, de género negativo, debemos intentar modificarlo desde todos los aspectos. Y yo creo que es una reivindicación de las asociaciones, es una reivindicación que desde algunas partes o desde todas las sociedades científicas también hacemos. No pensemos en la simpleza de relacionar una patología con un síndrome ansioso. Y el segundo paso sería no medicalicemos aquello que no debe medicalizarse. No, totalmente de acuerdo. También habría que añadir un poquito es lo que está diciendo el doctor Armenteros, pero que a lo mejor hay que ponerlo todavía más claro. El problema es que a veces lo que contamos, por ejemplo, en el caso del insomnio, el insomnio puede ser una enfermedad o puede ser el síntoma de otra cosa. Es decir, a mí cuando me viene y me dice Ángel, no duermo, mi contestación es me importa un carajo. A mí me importa el por qué no duermes. Porque no es lo mismo que no duermas porque tienes una pierna inquieta que porque tienes una unidad del sueño que porque tu marido no para de roncar. Las tres cosas no son iguales. Una se arregla con un divorcio de cama, la otra se arregla con tratándote las pesadillas y otra manejando la pierna inquieta. Es decir, el problema es cuando nos limitamos a considerarlo todo como los síntomas, ¿no? Yo te podría decir como anécdota que cerca de un 15% de las personas que me consultan por problemas de insomnio inician una consulta de sueño y acaban en terapia de pareja. Si te limitas a darle un alprazolam y una mirtazapina porque está ansiosa, digo, hombre, ansiosa estarás, no digo que no, pero es que el problema no lo vas a arreglar con eso. Digo, tienes un problema de relación, o tenéis, porque es un problema de dos, digo, y te está yendo por el mecanismo equivocado, personalmente, ¿no? Entonces, se trata, pero claro, para eso necesitamos tiempo, pregunta, formación, ¿sabes? Y a veces sentido común. Yo te puedo contar la experiencia de yo cuando empecé en el mundo del sueño, y bueno, lo tengo escrito en el libro, o sea, no digo nada. Yo me acuerdo que me vino una chica, compañera mía, 28 años, que no dormía. Le habían puesto 25 pastillas diferentes, contadas, 25. Y no dormía con ninguna. Entonces, el razonamiento fue, si no duermes con ninguna, no será que tu problema no es de pastillas. Y empezamos yendo por otra vía. Entonces, a cada uno hay que darle lo que necesita, ni más ni menos. Bueno, yo quería primero agradecerle a los dos las ponencias que estuvieron genial y darle la enhorabuena al doctor Armenteros. Ojalá hubiese más médicos de familia que tuviesen la información que tiene usted. Eso sería fantástico. Los hay. Te puedo asegurar que los hay. Pero hay pocos o están escondidos.
Bueno, yo quería hacer hincapié en una cosa que dicen piernas y brazos. Yo lo tuve en el estómago. También. Y en la espalda. O sea que se puede tener en cualquier parte del cuerpo. En la asociación había un chico que lo tenía en la cara. Sí, no, o sea, de hecho es la base del aumento, que se extiende hacia otros lados enteros. Por eso al final es muy difícil de diferenciar de otros cuadros, como puede ser lo que llamamos una catisia, que es una inquietud generalizada que obliga a que la gente se esté moviendo permanentemente, pero el problema no está en las piernas, sino que es todo ello. Claro, ¿qué pasa si no sabes por dónde viene? Y esto, fíjate, a mí me lleva una reflexión, porque ya me ha pasado, yo hago guardias en un hospital en Ponferrada, y seguro que a mi compañero le ha pasado, gente mayor que ya no se puede expresar porque empieza con un deterioro, que están tirados en la cama a las 9 de la noche, 10, y te dicen, oye, que es que está agitado. Y vas para allá y el paisano lo que está, simplemente está moviéndose de piernas para abajo. Dice, no está agitado, cabrón. Lo que tiene son unas piernas inquietas que ya no la puedo expresar. Si tú no llegas y no te fijas cómo está agitado, que le van a poner un antipsicótico. ¿Qué hace el antipsicótico? Bloquea la dopamina, lo empeora. Entonces, como lo empeora, se agita más. Y como está más agitado, ¿qué hacemos? Más antipsicótico. Ese es otro sesgo, el sesgo de mayor o de viejo. Totalmente. Entonces, ¿cuántos están con quetiapina ahora mismo? Si es la droga del paciente mayor. Totalmente. La quetiapina. La quetiapina. ¿Qué es? Es un antipsicótico que tiene varios usos para fenómenos psicóticos, incluso a veces para dormir, porque es un poco sedante, que, bueno, como todo, utilizado cuando, cómo y la cantidad, y durante el tiempo que tienes que utilizarlo funciona bien. El problema es que se da como caramelo, se deja y se acaba el problema. Y a ver quién lo controla. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Agradecer a los dos ponentes, que fue una maravillosa charla. La verdad, estuvo genial para mi punto de vista. Y agradecer a todos ustedes el haber estado aquí con nosotros. Esperamos, como les decía al principio, que se vayan de aquí sabiendo un poquito más del síndrome de piernas inquietas, que creo que sí, porque nos lo explicaron muy bien. Entonces, pues eso, yo creo que sí, que hay personas aquí que padecen el síndrome de piernas inquietas, que están sin diagnosticar o sin tratamiento. Saber que desde la asociación podemos ayudarles a encontrar un médico. Bueno, los de Lugo no digo nada porque ya tienen a un experto en la materia aquí, pero si no, a cada uno donde lo necesite podemos ayudarle a encontrar un médico. Y de paso, pues si se asocian, hay otras cosas que podemos ofrecer. ¿Vale? Como descuentos, como, no sé, muchas cosas, mucha información, el estar ahí en un teléfono cuando nos llaman y escucharles y contestarles. O sea que aquí estamos, a nivel de toda España, para lo que necesiten. Muchas gracias.